Bueno muchachos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en que nos quieran estar viendo. Estamos en nuestro segundo capítulo desde la mesa del fondo. Estamos en este momento Juan, que ustedes lo recordarán del capítulo anterior, y un nuevo invitado, Nicolás. Juan, Nicolás, buenas tardes, muchas gracias por estar chiquillos acá. ¿Cómo están? Muy bien, gracias Miguel, gracias por invitarme. Esperemos que esta invitación pueda prolongarse a capítulo 3, 4, 5 y así sucesivamente. Es lo que estamos esperando, tratar de sacar más contenido para ustedes, muchachos. Yo creo que va a ser más panelista fijo a partir de ahora. Sí, claro, es que con todo también... el boom de estándar que se viene. Exactamente, sí, de hecho el propósito de este capítulo va... ¿Y por qué el hecho de demorarnos tanto desde nuestro capítulo 1? Fue para poder englobar lo que fue, mejor dicho, el pre-release, el release y el primer evento grande o sancionado grande del nuevo estándar, el nuevo tipo 2, con Kaladesh ya incluido. Por lo mismo, Nicolás, que es un ávido jugador del formato estándar, le encanta estar constantemente rotando ideas con los nuevos mazos, estar viendo cómo afecta el metagame, las nuevas cartas que van llegando, qué es lo que entra, qué es lo que sale, cómo también los precios van variando, por el hecho de que él estaba muy entusiasmado de estar con nosotros. Ávido jugador tampoco, pero tenéis que ponerte a pensar, venimos de rotación, el viernes pasado rotó el temido mazo Bad Company, el terror de todo Agro Language, sí. Es decir, se destruyó un formato casi tan grande como cuando rotó Rhino. Yo estoy de luto, a mí Bad Company era mi mazo. Así que era un mazo. yo estoy llorando en estos momentos. O sea, de hecho, ¿cuánto del metagame competitivo como tal? Llámese cualquier GP que sea construido, los eventos grandes como los de Star City Games, lo que fueron muchos Pro Tour. ¿En cuánto aproximadamente se habrá visto Bad Company? Que era un mazo muy muy sólido. Si tú veías el metagame antiguo, bueno, no se puede encontrar ahora, porque como hubo rotación, metagame no existe. Pero los tres mazos más jugados eran Bad Company, Bad Humans y Humans, en sus versiones mono white principalmente, o con splash rojo de Cyborg. Humans, Band y Company Band eran decks que dependían de Collected Company, una carta que desde turno 4 generaba una presión en mesa, ya sea en respuesta, era instantáneo, y de entre sus cartas a encontrar en la versión Band Company clásica podía entrar Reflector Mage o podía entrar Spell Queller, dos cartas que, respuesta a lo que fuese, desde de Language hacia abajo, que era lo que se jugaba en el control de ese entonces, o en cualquier mazo, coste 4 hacia abajo era lo que se estaba jugando. Spell Queller era destrucción al momento, es decir, me tapeo, juego mi criatura, juego mi Planeswalker, juego lo que sea, y que entre un Spell Queller cuando tú estás todo tapeado en instant y que después pueda pegar volando, era mucho. Claro, sí, hay que recordar que este bicho muy temido desde que salió Shadows over Innistrad y bueno, esperado en Eldritch Moon, el Spell Queller, es lo que mucha gente no vio tanto el boom al principio, pero luego de ver las cosas que se podían llegar a lograr en el corto periodo que estuvo con el Collected Company, fue algo que fueron 3 meses prácticamente de un metagame estático, en el cual no se veía otro deck que fuera a hacer una variante o a romperlo para poder estos 3 meses estar fuera. De hecho, los últimos 3 GPs que se jugaron con el estándar antiguo, Bad Company tenía al menos 6 lugares de top 8. Siendo que donde fue más notorio fue que habían 2 UR Thermo Alchemist, el gran mazo que había salido, el mazo sorpresa, contra 6 Company. Y la final de ese torneo fue Company contra Company. Algo a ese nivel de proporción, algo no novedoso. La final del mundial también. El mismo mundial fue Company Humans, Band Humans, que también usaba Company, contra Band Company estándar, el clásico, con Spell Queller, Advocate, Reflector. ¿Cuál fue el problema? Y que Humans tiene más presión al contar con un solo removal que tenía el mazo, el cual también rotó, que era Dromocast Command.
Entonces es un removal muy específico y tú lo usabas para reales amenazas. Cosa que en el Humans, Teniente Thalía no era una real amenaza. Estando en mesa, después de 1 o 2 company, BBD ganó con una Teniente Thalía que tenía 14 contadores. O sea, estáis hablando de que en Humans era mucha sinergia y en Company estándar era mucha respuesta. Era un mazo que si el Company no te mostraba absolutamente nada, era la única opción de que tu oponente pudiese hacer algo. Pero el Company tenía a jugar 4 copias, un 15 uno entre 15 de mostrarte Reflector o de mostrarte Queller. Entonces siempre ibas a hacer algo, un Company bueno, siempre iba a hacer algo que tu oponente le iba a retrasar. Le daba mucho tempo. Realmente un tempo absurdo que yo creo que años que no se veía. A mí varias veces me salieron 2 Reflector en el... cuando jugaba Company. Imagínate, Reflector sobre Reflector es casi removal de mesa y te da un turno completo. Porque si tu oponente no tiene una tercera criatura para bajar, no tiene nada para bajar. Claro, porque Reflector, si no me equivoco, ese bonceaba criaturas desde el campo oponente. Un coste, un genérico, un blanco, un azul, una criatura 2-3 que cuando entra, la criatura devuelve la criatura objetivo que controla un oponente a su mano. Durante hasta tu próximo turno, tu oponente no puede castear una criatura con el mismo nombre. Claro, o sea, tendría que contar con, en el caso de mostrar dos Reflector con el Company, hay que tener, como bien menciono, una tercera criatura, y eso ya era prácticamente probar y pasar el turno. En muchos mazos era así. Igual el formato que teníamos era un formato muy cargado a las criaturas. No teníamos... Habían varias versiones de control, pero eran control de muchas criaturas. Delirio, en sus versiones PG, en su versión Jund, Emerge, en la versión Temur. Eran mazos donde era necesario tener criaturas. Claro, con el Elder Deep Fiend, la gran bomba que fue una de las sorpresas que dejó el Eldritch Moon al momento de que salió. Yo recuerdo haber visto los precios en aproximadamente 4 o 5 páginas distintas y no subía en momento de pre-order, no subía de los $2, 3 a lo máximo, que en la página por lo general estándar más cara, que es Star City Games. Pero luego de todo el juego que vio, en especial en este comentado mazo Temur Emerge, esa criatura se disparó a los $7, $8 fácil, y en todas las tiendas fuera de stock. Era muy difícil de encontrar. Igual es una tendencia que pasa con cualquier edición que sale, sobre todo que era la edición chica del bloque. No hacía rotación, es decir, que lo que realmente afectaba era cómo complementaba los mazos ya existentes. Ahí, bueno, el Elder Fiend no tenía un mazo donde caer si no fuera por la mecánica Emerge, que en un mazo Temur principalmente, que era el que se jugaba, era una mecánica perfecta. Tenías cómo tirar no sé el nombre en inglés de la criatura, pero es un Eldrazi 3-4 que vuela, coste original 7 y coste de emerger 6, que son 5 incoloros o 1 azul, y cuando entra robáis carta. ¿Dónde está la mecánica acá? Que todos esos Eldrazi por emerger los puedes tirar desde turno 4 y activaban el Cosile Return desde el cementerio. Ya. Entonces el mazo Emerge se hizo gracias a Eldritch Moon. Fue un mazo nacido con y gracias a Eldritch Moon. Entonces fue una carta que si tú la ponías en cualquier mazo meta antiguo, no hacía nada, pero en un mazo particular lo hacía todo. Claro, no, como digo y reconozco mi escaso dominio por lo menos en el que es el formato estándar, pero en lo personal siempre me gusta analizar los precios de las cartas que marcan pick, que eran tendencia al momento de que veían la luz al momento de los spoilers. Y claro, es algo de lo que vamos a hablar ahora con lo que es Kaladesh. Bueno, mucha gente, luego de que ya se vio el pre-release y vieron todo lo que generaba esta nueva Chandra,
Las tiendas por lo general tenían la carta a cerca de los $60. Eso es, muy pocas veces un caminante había costado tanto en su preventa. Y ahora, con la cantidad de sobres que se han abierto, era algo que se estaba esperando, era que fuera a la baja. Más que por la cantidad que se estuviera abriendo, es porque en el Open de Star City de Indianápolis, si no me equivoco, se vio muy poco juego. Era algo que comentamos en el capítulo anterior, de que no le fuera a pasar lo mismo que le pasó a Lincoln, que también partió muy bien en cuanto a precio, y que luego de un tiempo, por el mismo escaso juego que tenía, se vio rebajada en muy poco tiempo. Esperemos que no le pase lo mismo a Chandra, ya que hay mucha gente que está muy feliz de abrir una carta de $60. Y pero que la están guardando para ver si sube. Si sube, claro, pero traten de vender después. claro, eso es lo que están tratando ahora. Lo que está guardando mucho la gente son las Nisa. Eso es algo que marcó sorpresa por el hecho de que, bueno, no ha visto juego, pero la gente como que está esperando que va a llegar su momento. La gente tiene esa sensación. Yo creo que cuando se estabilice el meta, Nisa va a haber mucho más juego que Chandra. Hay muchas más opciones de mazo, a mi parecer, que ocupen verde, ya sea un ban ya existente medio modificado, o negro-verde, el mismo Super Amigos que ya varios lo tienen, ya sea con 3 o con 4 colores. Veo más juego en Nisa que en Chandra. Sí, efectivamente, la opción que tiene de su segunda habilidad, de poder regresar permanente desde el cementerio, también es algo que abre también mucho campo. Algo parecido también está pasando con los Gearhulk, con los Megatitanes. Mucha gente le tenía sus fichas puestas al Titán Blanco, al Titán Rojo. Pero el que está marcando la sorpresa ahora es el Titán Verde. Algo que mucha gente al principio no lo estaba considerando. Decía que podía ser un bicho que se moría con cualquier removal. Pero está marcando tendencia porque es una criatura que pasó de costar cerca de $6 en preventa a estar cerca en este momento de los $18. Un caso parecido es lo que le está pasando al helicóptero del contrabandista. Para la gente que no lo ubique, uno de la nueva mecánica, un vehículo por 2, un 3-3 que hace tripular 1, que con tripular 1 creó 1, y que cuando ataca puedes hacer loot, que es, claro, ataca o bloquea, gracias. Cuando ataca o bloquea puedes lootear, que es robar una carta, y si lo haces descartar una carta. Es muy grande la evasión que tiene en el turno tan fácil que entra. Y el hecho de poder pilotearlo prácticamente con cualquier criatura es algo que un 3-3 que te está molestando desde turno 3. Así que hay que saber lidiar con eso ahora en el futuro. El Open de Indianapolis dejó muchas sorpresas en ese sentido. Si tú te sentás a ver las listas o a ver el breakdown del metagame del día 2, tenemos 17 barajas rojo, negro, agro, y 10 barajas azul, blanco, rojo, agro. Es decir, estamos en presencia de un metagame full agro. Cosa esperable, sí. Con la rotación encima, ¿qué es lo más cómodo de jugar? Alguna gente diría mono red, que el mono red siempre existe. Claro, es algo que siempre dicen, que después de rotación siempre lo que más atina a jugar la gente es mono red, que es como lo sólido que vas a encontrar siempre en cualquier formato caótico después de una rotación. El tema es que mono red solo no aguantaba, pero se crearon dos versiones agro que son prácticamente rojo splasheado a un color. Ambos son decks que tienen curva de 1, podríamos decir a 4 fácilmente, y que cada carta jugada genera más value a la anterior. La jugada clásica o la jugada perfecta de cualquiera de los dos decks es criatura turno 1 que obtenga algo con artefacto en mesa. Turno 2 cóptero, o sea, la criatura anterior recibe la bonificación y hacer daños de 2 o 3. Turno 3 pía cuando es por 2 genérico un rojo, un 2-2 que cuando entra pone un tóptero. Y efectivamente ese tóptero es el que termina tripulando al cóptero. Ese mismo turno, el tóptero tripula cóptero
y estás pegando de 5 o de por lo 6 general 5. en turno 3. Y turno 4, que era el tope de curva más clásico, no me sé el nombre, cómo se pronuncia en inglés, pero el autito 5-3 que entra como criatura prisa roya. Es decir, en una curva perfecta, en turno 3, atacando con la pía, o no atacando con la pía, usando la bala tripular y aprovechando el volar del tóptero, podías pegar 4 por el aire y 8 por tierra. Aparte de lootear una carta. Y aparte que también la misma pía te puede dar una evasión, le puede dar una evasión a alguno de los bloques del oponente, sacrificando quizás alguno de el mismo tóptero que hizo Crew, porque ya utilizó su habilidad, ya transformó al vehículo, al cóptero, ya lo transformó en el 3-3 volador. Entonces, si uno revisa el metagame del día 2, decks que antiguamente pensaríamos que se hubiesen visto mucho, no se vieron. Es decir, si uno analiza los decks que tenían mejor rendimiento, eran las versiones negro-rojo agro o blanco-rojo agro. Entonces, ya estamos en presencia de un meta que condiciona los precios. Por eso Cóptero es tan caro. Estoy hablando de que en al menos 35 decks era una carta fija. Y a día 2 llegaron 127 jugadores. Es decir, que estamos hablando de un 25% del meta. Una carta que está presente en el 25% del meta, sin contar algunos decks, ejemplo Grixis Emerge, que usaba Cóptero. No era una carta fundamental, pero podía usar Cóptero. Un deck que no tiene nada que ver, llevaba la carta. Estaba en todos los decks. Eso era prácticamente. Cóptero pasa a ser en un mazo así, pasa a ser casi un botón de emergencia. Es que el Cóptero tiene una habilidad que podría pasar desapercibida si tú la ves genéricamente, que es permitirte descartar una carta. Con la mecánica de Madness que está actualmente en el tipo 2 dominando, entonces pasaba a ser realmente convertía una carta en un line. Carácter ardiente, pasaba a castearse por 1. El Cóptero no solo es una carta que en turno 3 puede estar pegando 3 por aire, que en turno 2 está dopando de una criatura por ser artefacto. Es una carta que te da una mecánica, que te permite abusar de una mecánica que solamente se abusó de tal forma con el Jace de Origins, que te permitía descartar una carta. Va a ser como un discard outlet, por llamarlo de alguna manera. Es que realmente cuando se vio todas las mecánicas pertenecientes a Eldritch Moon, todo lo que te entregaban las cartas, se buscó el llamado Discard Outlet, una carta que te permitiera descartar constantemente. El problema es que las cartas que te permitían descartar constantemente funcionaban para ellas mismas. Descarta y gana más, descarta y puede volar. Entonces no es un descarte como robo descarto. Es un leve matiz que hace fundamentalmente distinto, muy pequeño o muy poco notorio a simple vista, pero el hecho de hacer loot, de poder simplemente robar y descartar porque sí, dispara la mecánica de Madness. Imagínate en situaciones donde no tienes nada en mano y robas la carta que realmente necesitas, descartas lo que no te sirve. Yo si tengo cartas con Madness en la mano y robo algo muy bueno, descarto algo con Madness y obtengo mucho value. Cambio una carta que me funciona más descartándola por cualquier carta del mazo. O cambio una tierra por algo bueno. O lo mismo que robo tiene Madness y descarto lo mismo. Entonces puedo activar al tiro un Madness. Claro, si como top deck quizás pueda salirte este mismo hechizo, robo, lo descarto inmediatamente, por Madness estoy pegando 3 más. Bueno, igual no, para no quedarnos solo con por qué Cóptero pasó a ser un staple de estándar, si uno también sigue revisando el metagame, cómo estuvo, se encuentra con agro, mal llamado por Star City agro porque eran mazos en curva realmente,
muy similar a lo que llegó a ser Absan Agro, turno 1, posible turno 1 o no, turno 2, turno 3, turno 4, cartas con mucho value, mazos con verde, donde lo principal de turno 3, de turno 4 o turno 5, era el mismo que tú nombraste, que tuvo un disparo de precio, el Gearhulk verde. Uno, cuando ve una carta así, normalmente piensa esto en estándar es bueno, por tal y tal razón. Pero hay gente que lo ve en Modern, y siendo que una es un 8-8 por 5 a grandes rasgos, esos 4 contadores no se los tiene que poner a él, los puede distribuir. Y en decks como tokens, que pueden llenar mucho la mesa, podría convertirte a un 1-1, a un espíritu 1-1 volador, en un 3-3 o en un 5-5, depende de cómo uno los quisiera distribuir. Entonces, la primera intuición que dio es: el Gearhulk verde me convierte una vez del paraíso en un 4-5 que vacante. Acá en estándar, y la razón por la que subió de precio es que lo puedo jugar en turno 4 o turno 5, porque se juega una elfa que por energía genera maná. No le pongo los contadores, los distribuyo. No tengo un 8-8 que arrolla, sino tengo un 3-3, un 4-4 y un 4-4 que arrolla. Estoy convirtiendo el value de una carta en el value de 3 cartas. En el value de 3 cartas, claro. Entonces, tenía sentido. Los otros Gearhulk no vieron muchos juegos, salvo uno que quedó bien posicionado hasta un cierto punto, después no tuvo problemas, que era un Jeskai Flash, que jugaba el Gearhulk torrencial. El resto de los Gearhulk no vieron juego. El negro vio un poco de como side, ¿cierto? Una carta muy situacional que contra una baraja agro no va a hacer nada. Va a matar un bicho, te va a dar 2 de vida y va a ser y por las bandas van a pasar 3 más. Puede ser. Los otros titanes, que el blanco y el rojo, que dieron mucho que hablar, quedaron en el olvido. Igual es entendible pensar que tenemos un torneo. Tenemos realmente desde el viernes el estándar nuevo. Siempre ha pasado que se juega agro. Con la rotación de Ravnica se jugaba el Ravel Red. Previo a la rotación de Ravnica se jugaba Naya Blitz. Siempre ha habido un mazo agro que existe después de rotación. Entonces el metagame actual no es muy distinto a lo que deberíamos tener. No es muy distinto a lo que vamos a tener cuando rote Battle for Zendikar. No es distinto a lo que vamos a tener cuando rote Shadow over Innistrad. Siempre va a partir un metagame agro. El tema es que muchas cosas de lo que se debería haber visto no se vio. Ejemplo, Dex, Jund Delirium, BG Delirium, que tuvo en día 2 días de presencia, pero una estrategia totalmente alejada del Delirium clásico. No es un Delirium de quiero jugar Pick the Brain, quiero jugar una Ichkana con 3 tokens, o quiero ver tirar un cruzar el Udenwald para poder conseguir un Emrakul y que el Emrakul no cueste menos. Se jugaba versiones de Delirium de cierto modo como es el Dredge de Modern, con la amalgama, claro, con el artefacto negro que pagando genérico y negro, o sea, exiliando una criatura vuelve, sí. Y con el zombie que descartando 2 cartas, pagando genérico y negro, vuelve desde el cementerio tapiado y pone un espíritu. De hecho, si uno ve el top 8 del Open de Indianapolis, eran 6 mazos agro, si no me equivoco, Grixis Emerge, mal llamado Emerge, y un deck PG Delirium. Teníamos 3 mazos vehículos, blanco-rojo, un negro-rojo agro, un blanco-rojo agro, un blanco-rojo humanos, BG Delirium y Grixis Emerge, mal llamado Delirium el BG. Era la misma idea ambos mazos, solo que el Grixis Emerge abusaba más del combinar el cementerio con el Emerge. ¿Qué emergía? Tenía pulpo, tenía el que descarta, cuando se castea, le miras la mano, descartas una de coste 3 o menos y una de coste 4 o más. 4 más. Y el mismo que nombré hace un rato, el 3-4, que cuando entra roba una carta. ¿Cuál es la gracia? Que acá no emergías un ojo del peregrino o el familiar del el zorrito mal llamado, el nuevo, emergías el zombie. Cuando entra por un espíritu. Después lo podías recuperar, podías generar que una amalgama se disparase, emergía, como el coste es 4, los emerge te costaban 2 o 3, entonces tenía mucha sinergia así. Por eso mal llamado emerge, porque
El Emerge no era la base como el Temur. Era como mencionas, hacer casi el clásico de Edge Model. Sí, Y en base a las criaturas que entraran desde el cementerio, poder hacer uso del Emerge. Exacto, porque eran criaturas que entraban, salían, tú los podías volver a entrar, salían. Y siempre tenías rotación de criaturas desde el cementerio al campo, de tu mano al campo por Emerge. El VG Delirium, mal llamado Delirium, porque también abusaba de la mecánica de hacer entrar criaturas del cementerio. Se podía considerar Delirium principalmente el hecho de que tiraba mucha de la biblioteca del cementerio, lo que hacía el Delirium clásico, pero no buscaba en Rakul o cosas así. Entonces, siendo el primer torneo, la primera semana, mal llamada semana del nuevo estándar, lo que ocurrió no fue lo que creíamos. Casi del nuevo estándar llevamos 4 días. Contando el viernes, O sea, desde el viernes tenemos sábado, domingo y lunes y hoy día martes 4 de octubre. Tenemos 4 días con un estándar nuevo. Es todavía un formato que le queda por explorar. Hay mucha gente que en este momento está haciendo hard testing de muchas cartas. Y Creo que este fin de semana vienen 2 GP. pero son limitados. que sean limitados, ¿te refieres a que son solamente de Kaladesh sellado? No, es torneo sellado, con top Ya. 8 draft. Torneos grandes, si no me equivoco, hay esta semana hay invitacionales de Star City. Creo que no tienen Open. La próxima semana, si no me equivoco, La quincena viene el Pro Tour. es el Pro Tour. La semana siguiente hay un GP y es los Game Day, creo. Puede que no haya GP, no estoy seguro si el GP es de Que haya GP una semana posterior al Pro Tour. no puede ocurrir, que calza con la semana del Game Day. O sea, ahí no recuerdo. Puede que el Pro Tour, si es GP no tenga nada que ver con el formato, no sea estándar. Sí, y de ahí viene lo que es el GP de Santiago. Efectivamente, un evento que muchos de nosotros estamos esperando. Entonces estamos en un metagame que hasta el Pro Tour, que es la quincena, Sigue siendo no un se va a joven. seguir, no se va a explorar. En el mismo Pro Tour Van a explotar muchas mecánicas, van a abusar. muchas ideas van a salir ahí, que de hecho en el fondo es lo que uno busca en los Pro Tour, en los jugadores con más experiencia o invitados, o que sí son jugadores pro que se dedican 100% a este tema, a testear nuevas ideas. Vamos a ver mazos que no se nos habrían ocurrido quizás sin darle más de una vuelta, pasando era parte de lo que no queríamos ver en este momento, sino que dejarlo como parte de un siguiente capítulo, para no extendernos mucho. El GP de Santiago calza en una fecha muy buena luego del Pro Tour. Son 2 semanas en lo que la gente ya ve qué es lo que se va a estar jugando, qué es lo que va a hacer, quién va a ser el ganador de este Pro Tour. Y va a tener la gente 2 semanas para poder contraatacar, para poder pensar una contrarrespuesta. Este GP calza casi exacto con las fechas de lo que fue el GP de Santiago de hace 3 años, cuando rotó el primer Innistrad y salió Teros. ¿Por qué? Porque se vieron los torneos de Star City, el mismo Pro Tour previo al GP, se jugaban mazos Black Devotion, Blue Devotion y un poco de control de la mano de Esper o el V o el UW, y ese GP lo ganó un chileno jugando agro. Efectivamente, estaba en Rakdos, me acuerdo que fue un Rakdos agro, Un Rakdos agro. el que ganó. En esos 2 semanas, él leyó el meta y encontró el deck que era contra todos los decks existentes. Control le ganaba a Devotion. Black Devotion. Black Devotion tenía muy buen match contra Blue Devotion. Blue Devotion le metía mucha presión a Control. Y este era un mazo que pasaba por sobre todo. Por sobre los 3. ¿Qué pasó después? Que el side fue incluyendo 1, 2, 3 cartas contra agro, inexistente en ese momento como tal, y el deck pasó a ser un tier 2. Entonces, antes del GP de Santiago va a ser lo mismo. Se va a ver en lo que va en el Pro Tour. Va a ir en contra de todas las listas existentes, que son las de este Open, y lo que ocurre esta Y lo que semana. ocurra dentro de los siguientes 10 días. Después del Pro Tour van a ocurrir cosas, decks contra decks de Pro Tour, potenciar los primeros decks
cómo ganarle a los decks que les ganaron en Pro Tour, y así sucesivamente. Y llegando a GP Santiago, nosotros vamos a estar en un metagame donde todos se devoran y no tenemos un mazo monarca. Y puede que en el mismo tengamos un mazo que se alce. Aparte, esa semana no solo es el GP de Santiago, sino hay un GP en Europa, si no me equivoco, que va a ser streameado por la página de Wizard. Entonces van a haber dos instancias de estándar que vienen del mismo metagame, que vienen naciendo de la misma forma. Entonces de ahí va a salir lo que consideremos el metagame real de estándar. Bueno, pero también hay que pensar que no nos podemos acostumbrar mucho y no nos podemos quedar muy estáticos, ya que este nuevo tipo de rotación es efectivamente para darle más dinamismo al formato. La fecha tentativa de ese revolt de lanzamiento, si no me equivoco, es primera semana de diciembre. Primera semana de enero. Primera semana de enero, no manejo la fecha en este momento. Estoy seguro que es el primer fin de semana de enero. Octubre, noviembre, diciembre, sí calzaría la primera semana de enero para dejar la fiesta de Año Nuevo. 20 de enero es el release. El release, por ende el 13 de enero debería ser el 14 y pre. 15 de enero es el evento de presentación. La quincena de enero. La quincena de enero. Enero. Vamos a tener 4 meses para estar con este estándar, con el estándar descubierto luego de todo lo que va a ser, como mencionaba Nicolás, el devorado entre 3 o 4 mazos distintos. Y esperemos que salga un mazo ganador ahí, un mazo que se alce sobre todo ello. Igual lo que tú tenés que pensar es que esto ya no ocurrió una vez. Cuando partimos con el formato de 2 bloques, cuando salió Out of the Gatewatch, veníamos de un estándar, llámese reducido, con la presencia principalmente de mazos como Absal X, Jeskai X, donde se hizo un abuso de la existencia de fetch y las duales fechables, Y la Tangolands. lo que hizo que Out of the Gatewatch tampoco tuviese un impacto que desordenara, reestructuralmente. Se incluyeron muchas cosas, sentó las bases de lo que fue Company, pero Company se terminó de forjar cuando rotó Rhino, cuando rotó todo lo que era Fate Reforged, Ugin, Rally, y nos encontramos que Shadow over Innistrad vino cargado de cosas que lo potenciaban. Muchas criaturas con muy buen valor de coste 1, 2 y 3. Ya tenemos el mismo caso del Spellquerer. No, a lo que iba es que el Spellquerer es de Eldritch Moon. Hablaba del bloque. Con la salida sí. de Eldritch Moon, el metagame tampoco varió mucho. Podemos llegar a pensar que la edición chica no entrega un value tan grande al estándar como era la segunda o la tercera edición de un bloque. Cuando la segunda edición era grande, era un mundo completamente nuevo. Cuando la segunda edición era chica y la tercera también era chica, entre las dos daban un impulso. Pero ahora, al ser una edición grande, una edición chica, una edición grande, una edición chica, la edición chica no da el mismo impacto. No ha modificado tanto los metagames. Seamos sinceros, Eldritch Moon dio paso a 2 decks nuevos. Pero el gran deck de ese entonces era Band Company, Band Humans y Humans. Y para de contar. Delirious se jugaba como VG, como Jund, se jugaba Temur, pero los vencedores eran esos 2 decks. Y va a volver, yo creo que va a pasar lo mismo hasta que no tengamos la salida de Amonkhet, donde se te va todo un pedazo del metagame. No vamos a hablar de metas cambiantes. Con la salida de Amonkhet, ¿qué es lo que va a salir? Rotaría Battle for Zendikar y Out of the Yo te Gatewatch. digo, ya Amonkhet pasaría como a completar la rueda de estos ciclos de 2. Es la primera vez que desde que tenemos Esta nueva rotación nueva, rota un bloque como tal. Ya. Porque la rotación primero rotó medio bloque de Khans of Tarkir, Después ahora rotó dejó Dragons y Origins, que Origins fue como a suplir lo cojo que quedaría Dragons si quedara solo. Entonces va a ser la primera vez que tengamos la rotación nueva como tal. Esto
esto también queremos destacarlo, porque algo que mucha gente, inclusive hasta el día de hoy, pregunta, es qué es lo que queda, luego de que sea una edición, qué es lo que queda, qué es lo que sale, qué rota. No, bueno, mi deck va a durar una semana más. Bueno, eso es el objetivo de estándar, es actualizar día a día y no quedarse pegado en un formato o en un mazo en específico. Veníamos de un formato de metagame donde la rotación debería rotarla así, el 50% del mazo, a una rotación donde debería rotar el 33% de tu mazo. Cosa que nunca se dio, la edición nueva nunca incluye tantas cosas porque estamos acostumbrados a. Ejemplo, cuando salió Battle for Zendikar, cuando rotó Khans of Tarkir posterior, uno debería haber dicho, ya pierdo Khans of Tarkir, pero me queda todo Battle for Zendikar. Mentira, Khans of Tarkir era la base de todos los decks. Pasó lo mismo ahora, rotando Dragons y Origins, pierden la base de todos los decks, se arma un metagame totalmente nuevo. Al menos vamos a tener que llegar a Monket o a la edición al bloque posterior para llegar a pensar que las rotaciones están rotando una fracción del deck y no un deck completo. Y no un deck completo, claro, que es lo que se busca, que roten parte, como lo comentas, partes completas del mazo, no el mazo completo, sino que sean piezas que puedan ser intercambiables y que en el fondo una estrategia o un arquetipo de mazo se pueda mantener en el tiempo. Bueno, chicos, este tema nos da para mucho más que hablar. Pensamos hacer una parte 2 en un capítulo 3 de todo lo que es va a ser el nuevo estándar. Tenemos para hablar mucho de esto, hay mucho que ver, hay mucho que experimentar. Tenemos que ver la opinión de la gente, de los pros, tenemos que ver la opinión de la gente, que muchas veces, si bien se guían por los mazos que preparan las grandes mentes del Magic, hay también gente que se dedica a armar cosas que son completamente nuevas y que más de alguna vez estas ideas nuevas son las que también inspiran a los pro players a armar nuevos y nuevas estrategias. Los esperamos para un tercer capítulo, muchachos. Juan, muchas gracias por estar acá. Nicolás, un gusto tener a alguien, a una persona que maneje este pool de información y que tenga la amabilidad de compartirlo con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme, y si se puede convertir esto en una conversación semanal, bienvenido sea. Y yo siempre voy a estar cooperando con toda la información que pueda. Listo, muchachos, los dejamos hasta acá. Que tengan una buena semana. Good game.